Como todos los días lunes y del Consejo Editorial de Radio Sucre, el licenciado Enrique Álvarez Jara. La nota de hoy, el riesgo de repetir. Licenciado Álvarez, buen día. Repetimos el saludo para los amigos de la frecuencia deportiva. El riesgo de repetir. Ahora que el jefe de Estado luce virtualmente abandonado como consecuencia de la renuncia de algunos funcionarios, ha sido propicio el recuerdo de algunos sucesos que se dieron en estos 4 años, los mismos que sumados a los 10 de la Revolución Ciudadana, se convierten en la última etapa de un periodo digno de ser echado al olvido. Y no dejaremos de preguntarnos lo que habría sucedido si no se producía el ingrato apagón del sistema informático del Consejo Nacional Electoral la noche del 2 de abril del 2017. Lo cierto es que en ese lapso se invirtieron los resultados que hasta antes del silencio inesperado favorecían a otro candidato. El ganador se convirtió en derrotado y el derrotado se alzó como ganador en un asombroso cambio que sorprendió a todo el país. Como era de esperarse, las protestas, los comentarios, las conjeturas y las dudas se generalizaron en el Ecuador para revelar una división tremendamente lesiva a los intereses democráticos de la nación. El virtual ganador de la segunda vuelta presidencial se acreditó el repudio de un altísimo porcentaje de electores, lo cual ponía en tela de duda su legitimidad en el cargo. Esa circunstancia electoral anómala y poco común tuvo un sonoro eco en los meses posteriores, cuando los sondeos de opinión establecían que la aprobación de la gestión del presidente tenía una línea en descenso a cambio de la creciente desaprobación de su administración. Se sumaron los actos de corrupción de aquellos personajes que formaron parte de su entorno a guisa de paquete promocional y como consecuencia lógica de la génesis de su candidatura y posterior magistratura. El gobierno de Lenín Moreno, como ninguno otro en la historia, ha tenido que cambiar 3 veces de vicepresidente. Jorge Glass y Alejandra Vicuña aparecieron enredados en infracciones descalificadoras, por lo que fueron destituidos. Y Otto Sonnenholzner, que luego de la crisis sanitaria derivada de la pandemia, decidió renunciar. María Alejandra Muñoz, la 4ª persona en ese puesto, se mantiene en las funciones. Los conflictos con grupos disidentes de las FARC en la zona fronteriza del norte del país, el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, los actos vandálicos de algunas organizaciones del movimiento indígena como Rostro Visible y la presencia de elementos infiltrados en aquellas acciones siniestras dejaron al descubierto la debilidad de un gobierno que surgió como consecuencia de acciones carentes de transparencia. La pandemia nos permitió observar con tristeza, impotencia e indignación la consumación de actos de corrupción, como quien desamarra un atado de cangrejos y no atina a cómo recoger
a los crustáceos desatados. Por último, y como para cerrar con broche dorado, los amotinamientos en los centros carcelarios del país destaparon una realidad que solo el gobierno no ha querido ver: la incursión de carteles internacionales para operar en contubernio con bandas criollas nos puso en la mirada del mundo entero al producirse la más horrenda carnicería entre reos, con más de 79 víctimas que resultaron destripadas y descuartizadas al interior de las cárceles de Guayaquil, Latacunga y Cuenca. Renunciaron los directores de los centros carcelarios, renunció el ministro de Gobierno, el ex ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, tomó las de Villadiego y se refugió en Estados Unidos. El ministro de Trabajo enfrenta un juicio político. El plan de vacunación contra el COVID-19 marcha con extremada lentitud y la reactivación económica aparece como una quimera en lontananza. Todo esto nos conduce a pensar y preguntarnos también: ¿y si se repite el apagón del 2017?